Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar de donde se conecten la tarde-noche del día de hoy. Hoy es 27 de mayo del año 2021, 14 años se celebran hoy del cierre de Radio Caracas Televisión. Y a la fecha se conoce que en Venezuela se han administrado unas 316.000 vacunas contra la COVID-19, en un país cuya población asciende a más de 30 millones de personas. Nicolás Maduro anunció el martes 25 de mayo que aproximadamente llegarán en los próximos días a Venezuela la vacuna rusa Sputnik Light, la cual es una sola dosis para avanzar entonces con este tema de la inmunización de la población en momentos que persiste el alza de los casos de coronavirus con la cepa brasilera. Maduro mencionó y calificó como bastante buena la vacuna de Johnson & Johnson, que es de una sola dosis, pero sin precisar si la recibirá el país. Agregó también que aspira a que el 70% de la población esté vacunada para el mes de agosto. Recordemos que Venezuela tiene una población de 30 millones de habitantes, y digo aproximada porque el país no ha celebrado un censo desde el año 2011. Y a todas estas el país ha recibido 1.4 millones de vacunas de Rusia y de China, según la información que ha suministrado el Ministerio de Salud. Hoy hablaremos, amigos, de la problemática que existe en Venezuela por los efectos de la COVID-19, qué depara las próximas semanas para llegar a alguna vacuna y qué opinión merece para la Academia Nacional de la Medicina en Venezuela sobre el uso de productos de origen experimental provenientes de Cuba. Todo esto y mucho más en Ventana a la Realidad, así que no se aparten que aquí comenzamos. Este programa llegó a usted por cortesía de... Aguas negras de Valencia van cayendo directamente al embalse sin ningún tipo de tratamiento. Hay mucha mano de obra venezolana si queremos un cambio. Hasta que el país sea libre, hasta que salgamos, no nos maten en la calle. Les recuerdo a toda nuestra audiencia que no se olviden, por favor, de suscribirse a nuestros canales de YouTube, de Instagram y Facebook, donde podrán siempre encontrar esta información. Al mismo tiempo que este y otros contenidos de Prensa Sin Mordaza los encuentran también bien definidos en nuestros espacios, en nuestro portal web prensasinmordaza.com. Al tiempo también entonces que les recuerdo suscribirse a nuestras plataformas. Hoy en día me acompaña desde la ciudad de Caracas, en Venezuela, quien es el presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Enrique López Loyo. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Ventana a la Realidad. Buenas tardes, amigo, a tu orden. Doctor, quisiéramos conocer, básicamente Maduro hizo un primer pago de 64 millones de dólares para entrar al Fondo de Acceso Global para las Vacunas de COVID-19 de COVAX, por sus siglas en inglés. Esto de la Organización Mundial de la Salud, que proporciona dosis a las naciones más pobres del planeta, y optó también por la modalidad de decidir que la vacuna es la moderna, ¿no? La que se va a utilizar, y aunque el gobierno ha rechazado la AstraZeneca citando efectos secundarios, pues supondría pensar que es posible que esta sea la que envíen a Venezuela. Sobre el segundo pago de la COVAX por la Organización Panamericana de la Salud, se dijo que se tenía referencia de que esta estaba también en proceso. Venezuela estima inmunizar a 5 millones de personas por las vacunas provenientes de este mecanismo. Y le pregunto, doctor, si la Academia Nacional ha recibido alguna invitación para formar parte del comité que organizaría la vacunación en el país, dado que, como se ha realizado en países como por ejemplo aquí en Alemania, se ha priorizado el sector de la salud en sus diferentes ramas a la población más vulnerable y, en fin, se ha organizado lo que es el proceso de vacunación. ¿Tienen ustedes alguna participación o algo similar con el régimen? Bueno, nosotros en este momento estamos integrando la Mesa Técnica Nacional de Vacunas, que fue inicialmente creada para la implementación del mecanismo COVAX en Venezuela. Sin embargo, han sido muy pocas las reuniones efectivas. Hace 4 semanas no nos reunimos. Estamos esperando que esta instancia sí lo haga, puesto que aún no existe un programa único nacional de vacunación que se publique por parte del Ministerio de Salud.
Existe aquí la coordinación, además, de la Organización Panamericana de la Salud y de la UNICEF, en conjunto con sociedades científicas, universidades y el propio Ministerio de Salud como rector en el país. El fundamento del programa de vacunación está incompleto desde el punto de vista conceptual. No ha sido, como le dije, oficializado ese programa, pero lo más difícil de establecer acá es el condicionante fundamental, que es la presencia de la vacuna en el país. Como usted lo dijo en su introducción, el ministro anunció un poco más de 1.400.000 dosis, los cuales potencialmente podrían vacunar a 700.000 personas en Venezuela, con esta dosificación doble, que son vacunas de la Federación Rusa, llamada Sputnik V, y vacunas del laboratorio Sinopharm de China. La circunstancia configura un déficit significativo, y cuando la semana pasada el director de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Ciro Ugarte, manifestaba que la cifra oficial notificada para la OPS eran de 316.000 personas, observamos que muy poco menos del 1% es la cobertura general en este momento en Venezuela. La dificultad de cubrir una necesidad de vacunar a más del 70% de la población mayor de edad en el país habla de que si son requerimientos de dosificación doble de vacunas, son más de 30 millones de dosis. Estamos al borde de realmente anunciar que ha sido complicado establecer este programa, y el porcentaje es muy mínimo en relación a una gran cantidad de países en el contexto inclusive de la América Latina. El hecho de que Venezuela no se vacune puede constituir una especie de elemento de distorsión en la región latinoamericana, porque si alrededor de ella se va cumpliendo efectivamente la protección inmunológica, Venezuela puede servir como un centro de reciclaje de esta patología e inclusive de fuente de nuevas cepas que puedan poner aún más en peligro la situación sanitaria de Venezuela. La Academia Nacional de Medicina, en vista de la preocupación de que el mecanismo COVAX no ha sido totalmente liberado, puesto que falta, y es la información de ayer, completar 18 millones para darle curso a la salida de la vacuna, que podía estar llegando después de cancelar esos 18 millones en Europa, llegar tal vez un mes o mes y medio después, para cubrir a un máximo de 5.7 millones de venezolanos. Sin embargo, los lotes que pueden llegar son mínimos, son porcentajes mínimos, puesto que hay una alta demanda de vacunas en un mercado saturado del requerimiento, pero con poca oferta internacional. Bajo estas circunstancias, nuestra academia está de acuerdo y ha emitido una comunicación el día de ayer estableciendo la necesidad que Venezuela requiere ayuda internacional. En medio de una crisis tan terrible como vivimos, una situación compleja desde lo humanitario, la situación de vacunas agrava esta circunstancia, y en conocimiento, por ejemplo, que la administración del presidente Biden tiene la posibilidad de donar hasta 80 millones de dosis de su excedente para la nación de los Estados Unidos, hemos oficiado directamente al señor embajador de Estados Unidos en Venezuela, quien despacha desde Bogotá, para servir de intermediario institucional y poder lograr esta donación, puesto que la dificultad ha sido también que la diatriba política entre la Asamblea Nacional 2015 y el propio gobierno ha retrasado los mecanismos de gestión. Así ocurrió con el mecanismo COVAX, y vemos cómo al iniciar la Asamblea Nacional 2015 gestiones para liberar fondos y pagar las primeras cuotas de COVAX en Washington, el gobierno fue directamente a la sede central de la OMS en Europa y pagó lo que correspondía cerrar el negocio de este mecanismo COVAX. Sin embargo, la duda continúa sobre el mecanismo COVAX. La principal vacuna en la cesta COVAX es la de AstraZeneca, la oferta de AstraZeneca. El gobierno ha negado la posibilidad de que esta vacuna llegue a Venezuela. La academia ha insistido también a través de un comunicado en las últimas 24 horas que no se puede dar una excusa sobre daños colaterales de vacunas cuando ha sido demostrado que esta dosificación es segura
y que el beneficio real supera con creces los probables efectos colaterales. Oye, hay Y muchas personas básicamente, que señalan, por cierto, doctor, disculpe que lo interrumpa, que hay más riesgo incluso en las mujeres, que son las que tienen miedo a esta vacuna de sufrir alguna trombosis. De hecho, hay mayores posibilidades de que lo hagan también con las pastillas anticonceptivas. Entonces, eso también es muy relativo, esos daños colaterales que usted menciona. claro, inclusive el tener la infección, el mayor riesgo de mortalidad de trombosis es aún mayor. Está por encima del 30% el riesgo ya teniendo la patología. Y la vacuna significa una estrategia de contención de la progresión de la pandemia en el mundo. Y además, aunque pueden repetir las infecciones, estas pueden tener un curso clínico leve que no ponen en peligro la vida de las personas y que no llevan a la saturación de los servicios sanitarios. Ahora, la realidad venezolana va más allá de cualquier otra nación en el contexto iberoamericano. Tenemos que, al llegar la pandemia, la situación era de tormenta perfecta, déficit en servicios sanitarios, baja dotación de los servicios, una poca adecuación inclusive de servicios públicos básicos como el agua. ¿Cómo usted puede implementar una medida sanitaria en un hospital si no tiene agua? Comenzando por allí. Y el reporte a principios de 2015 era que hasta el 35% de los hospitales no tenía abastecimiento periódico de agua y por allí se van otros servicios de atención. Entonces, las circunstancias de Venezuela están bajo un probable subregistro que lo ha denunciado la Academia Nacional de Medicina. Este probable subregistro ha llevado también a que organismos internacionales de métrica estadística nos digan que lo que realmente pasa en Venezuela debería ser multiplicado la cifra oficial por un factor de 10 al menos para darle una consistencia a los datos estadísticos en Venezuela. Ha habido dificultad para distribuir pruebas diagnósticas específicas y personas aún hospitalizadas en centros de atención para la COVID-19 y que fallecen en esos centros. Sus actas de defunción no demuestran que fallecieron a causa de complicaciones por la COVID. Sí, Esta doctor. situación de subregistro también pone en peligro la caracterización de la pandemia en el país. Sí, yo quisiera ir por pasos también porque se están denunciando muchísimas cosas importantes, pero quisiera hablar específicamente de lo que fue el comunicado que han escrito ustedes con fecha 24 de mayo, justamente que habla del colapso sanitario aunado a la afección del personal sanitario por la pandemia, en el cual ya es un problema que podría profundizarse. Y esto de no establecerse como tal un plan de vacunación que además esté acompañado de un plan de colaboración y cooperación internacional. Yo quisiera preguntarle cuál es el planteamiento que la Academia Nacional de Medicina propone para poder garantizar que esas dosis, las cuales todavía se desconoce el número y la fecha de arribo al país, pero que pueda llevarse a los sectores priorizados para al menos empezar a contrarrestar los efectos de la expansión de la pandemia en el país y que por supuesto usted ya mencionaba la posibilidad de que el virus, como otros virus, pueda de alguna manera replicarse y convertirse en un problema también para la región. Bueno, la estrategia de la academia está basada primero en que siendo una institución de 117 años en el país, independiente y con una historia que, por ejemplo, condujo la pandemia de 1918 con éxito, que llevó a que el año y medio, 2 años ya estaba erradicada en Venezuela, dada la estructuración de medidas desde la Academia de Medicina, nosotros estamos en condiciones de ofrecernos como intermediadores internacionales para la búsqueda de estas donaciones, puesto que si el llamado gobierno interino o Asamblea 2015 hace la gestión directa, ya sabemos que no va a tener éxito dentro de la especificación de una alternativa de que el gobierno acepte esta posibilidad. Simplemente estamos tratando de ser buenos oficiantes en relación a esto, no para nosotros administrarlo. Finalmente tiene que ir a través de la canalización, si se logra, de organismos multilaterales de la Organización de Naciones Unidas o de la UNICEF o de otras alternativas que puedan asegurar la llegada y distribución. Pero estamos claros también que finalmente, a la luz de lo que ocurra con el programa de vacunación, el éxito de esto depende en que todos estructuremos con el propio Ministerio de Salud y abonemos el camino al éxito del programa que debe publicar lo más pronto posible. Recientemente nos hemos reunido con un grupo que está trabajando con nosotros en la mesa técnica y a hacer una serie de propuestas para darle otros aspectos que pueden ayudar a fortalecer este programa nacional de vacunación.
Y también el fundamento de la vacunación es que primero exista la vacuna aquí. Y la circunstancia difícil de Venezuela, donde se hace complicado con situación de trastornos del transporte público, de la conexión entre ciudades, disponer de espacios tan lejanos como el delta del Orinoco o el sur de Venezuela, con los problemas graves que existen de violencia y de otras patologías como la malaria en la zona minera en esa área, también pueden dificultar el componente de distribución y logístico para ello. Entonces estamos claros que tampoco el gobierno puede solo tener un programa de vacunación exitoso. Nuestros técnicos han determinado que para poder lograr una vacunación efectiva de aquí a agosto, septiembre, deberíamos comenzar a vacunar ya un total de 300 a 350,000 personas por día. Y es lo que se ha logrado hasta el momento. Que es bien difícil. Si solamente en 3 meses o 3 meses y medio hemos llegado a 316,000, ¿cómo podríamos entonces optimizar un mecanismo de distribución y de colocación de vacunas que alcancemos al menos 300,000 al día, tal como lo ha hecho Chile o lo está haciendo México y en algunas zonas de Argentina? Pero nosotros tenemos que ir más allá, optimizando, pero colocando todos el hombro para que esto funcione. Lo que está ocurriendo es que la vida del venezolano está en peligro, se está muriendo continuamente y la pandemia sigue de manera inexorable, con su carga de infecciones, con su carga de complicaciones, con su carga de muertes. Así es. Y además, cada día que pasa, esa saturación de servicios sanitarios y el agotamiento de los propios recursos del Estado en centros de atención hospitalaria lleva a que la gente tenga que buscar la manera de financiar las terapias de sus familiares. Y de una manera terrible, esos familiares buscando la terapia de pacientes se arruinan porque hay un mercado negro para el llenado de oxígeno, para buscar terapias monoclonales que varían en precio de 90 a $300 en el mercado venezolano, la mayoría de las cuales han desaparecido de la distribución convencional de las farmacias y han caído en manos de mafias para distribuirlos. Los compran a un precio estándar bajo y lo distribuyen 4 o 5 veces más el precio. Entonces estamos embebidos en una situación muy difícil y lamentable, y nos corresponde como médicos, que estamos acostumbrados a trabajar para todo el mundo sin distingos ideológicos, sin definiciones de raza, de credo, en absoluto, dar unas directrices que sean generalizadas en el convencimiento de que tenemos que todos dar nuestro aporte al programa de vacunación. Estamos con una preocupación terrible, porque además nuestro sistema de salud está solo dedicado a la posibilidad de atender COVID. Atrás hemos dejado lo que está pasando con las endemias rurales, con la malaria, con el sarampión, con el dengue, que está ocurriendo de manera simultánea. El descuido también de los programas ampliados de vacunación, que requiere la población menor de 5 años de manera prioritaria, por ejemplo, que han sido descuidados, y bajo una optimización que debe estar siempre la vacunación general de nuestros niños por encima del 95%. Hemos visto que el último reporte de hace 3 años apenas sobrepasaba el 50%. Entonces, todo el recurso está para COVID, pero se supone que no hay vacunas tampoco. Pero no hay vacunas para el sarampión, para la tosferina, para la difteria, para el tétanos, para la hepatitis, que son vacunas que son de circulación obligatoria. Bueno, y eso ha sido un problema que se ha reflejado en todas partes del mundo, porque pareciera que desde que apareció esta pandemia ya las otras enfermedades desaparecieron, doctor. Y una pregunta que le tengo, ustedes como academia también están alertando, porque bien pareciera que el régimen de Maduro está buscando otras alternativas, no solamente al COVAX, sino también a los productos experimentales que son de origen de cubanos y cuyos ensayos clínicos no se han presentado. ¿De qué productos estamos hablando y cuáles son los efectos en la población que podrían presentarse con su uso? Bueno, ellos han presentado unos productos experimentales llamados Abdala y otros Soberana 1 y 2. Han distribuido unas 42,000 dosis en Venezuela para iniciar una especie de ensayo de fase 3, de la cual no tenemos conocimiento cómo se está llevando adelante. Y desde la academia, en un boletín muy específico, hemos simplemente alertado a la comunidad general que están circulando esos productos, que no se debe la gente ilusionar con que sean productos vacunales cuando son realmente experimentales, no han sido definidos por organismos regulatorios internacionales ni la propia Organización Mundial de la Salud
como productos de valor en uso terapéutico como vacuna, en este caso. Por lo tanto, no queremos pensar que el Estado esté retrasando la búsqueda de otras alternativas de vacuna, esperando cuál es el nivel de efectividad de estas vacunas candidatas actuales para ir a ese mercado a adquirirlas, habiendo vacunas de calidad internacionalmente certificadas en este momento. O sea, es incomparable que se pretenda decir que están al mismo nivel, por ejemplo, que la vacuna de AstraZeneca, y que se deseche con un argumento realmente insuficiente el hecho de que supuestamente la de AstraZeneca no sirve porque produce daños colaterales severos y muerte. Pero aún peor, si se piensa en una formulación experimental que no tiene certificación de uso, es aún peor y nos pone en peores condiciones como país, y a los pacientes los pone en un peligro porque no se sabe exactamente el nivel de protección y el nivel de eficacia de esos productos, que necesitarían al menos tener la aprobación internacional por organismos regulatorios y por la propia Organización Mundial de la Salud. Si estos productos demuestran calidad, eficacia, protección para la población general del mundo, de todas partes, en Venezuela no habría problemas que el mundo médico y científico diga, está muy bien, vamos a utilizarlos, pero bajo la acepción de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, fíjese usted que hace unos minutos usted hablaba de la desesperación de las personas por vacunarse, que han invertido grandes cantidades de dinero en el mercado negro incluso de las vacunas, y se han recibido denuncias en las redes sociales que debido a la desesperación de muchos en Venezuela han acudido a centros clandestinos de vacunación, que unos no cuentan, me imagino yo, con los estándares de higiene y salubridad para inmunizar a la población, que pueda garantizar de alguna manera que realmente sea una vacuna, que es lo que se está administrando, que puede ser solución salina o cualquier otra cosa. La pregunta en concreto, doctor, ¿tiene conocimiento de la sociedad médica, lo que es la Academia Nacional de la Medicina, de los diferentes gremios médicos a nivel nacional, conocimiento de estas prácticas, manejan denuncias, y qué se debe hacer para evitar que esto siga sucediendo? Porque realmente no se puede permitir entonces que de manera desorganizada se juegue con la necesidad de las personas en Venezuela. Bueno, efectivamente la academia ha estado muy preocupada junto con las sociedades científicas por las continuas denuncias que se hacen. Inclusive, la primera persona que denunció esto fue el señor cardenal de la Iglesia Católica Venezolana. Fue el primero que advirtió que había un mercado negro. Nosotros no tenemos una certificación exacta de que así está ocurriendo, pero existe unas denuncias reiteradas que en organismos que dispensan salud e inclusive que tienen programas internos de vacunación se están vendiendo vacunas con un precio entre $100 y $400. Entonces, mañana justamente ya tenemos listo un comunicado, una carta abierta al señor fiscal general de la República, actuante en este momento, al doctor Tarek William Saab. Sí, para que por favor haga una investigación seria, porque recordemos que la salud es un derecho constitucional en Venezuela y la Fiscalía es garante del cumplimiento constitucional en nuestra república. A ellos le corresponde esta investigación. Nos extraña que ya tenemos 3 meses con este retornelo de informaciones subterfugias sobre venta ilegal y no tenemos una certificación de que se hayan identificado grupos que hayan sido judicializados, que se establezca una responsabilidad sobre esto. Porque, señor, la poca vacuna que hay está en resguardo del Estado venezolano, del Ministerio de Salud. No podemos pensar que existe una mala fe en funcionarios que están haciendo uso indebido de estas dosificaciones para negocios. Por lo tanto, el llamado es para el señor fiscal general de la República para que asuma este caso, distribuya fiscales nacionales que hagan investigación y determinen las responsabilidades. Hasta ahora, para nosotros, es una presunta utilización de vacunas sustraídas del área convencional de distribución. Y por lo tanto, además, en una oportunidad que pudimos conversar con el ministro en la mesa técnica, se le manifestó esta inquietud. Dijo que en su momento, estamos hablando de hace 2 meses, habían identificado 2 grupos en un hospital de Caracas que la distribuían y habían sido judicializados, pero de allí lo que ha habido es un aumento significativo de las denuncias a través de redes sociales y medios de comunicación. Entonces, consideramos que está en manos del señor fiscal general de la República, quien es el que está en este momento ostentando ese cargo,
para que defina una estrategia en la cual el Estado haga responsables a los grupos que probablemente estén haciendo uso indebido de las mismas, porque además no existe una verificación de, al ser un producto biológico, esté aún todavía con actividad, puesto que no se cumple adecuadamente la cadena del frío. Sobre todo, solamente recordar el hecho de que la que mayormente se ha distribuido, que es la vacuna del Instituto Gamaleya de Rusia, denominada Sputnik V, esa vacuna necesita una refrigeración de menos 20 grados. Menos 20 grados no existe en ninguna parte. No se logra con una cava. Y es que eso se logra traspasándola a una cava de refrigeración convencional, pero esa dosificación tiene que usarse perentoriamente en menos de 3 o 4 horas. Entonces, el uso irregular simplemente lo que hace es que muchas personas que han caído en esta trampa probablemente no tienen ninguna reacción adecuada de protección. O como ha ocurrido en Colombia, que se han denunciado usos de solución fisiológica que ocupan viales y son vendidos como vacunas en este caso. Entonces, son muchas aristas de este problema y usted comprenderá que yo decir esto desde Venezuela, hacer una acusación formal, es muy difícil. Claro. Es muy difícil estando yo aquí en Caracas. Simplemente hablo de supuesta situación irregular y hago una solicitud formal al Estado venezolano, porque también somos como academia una organización oficial del Estado venezolano para que haga uso de su prerrogativa de hacer valer el derecho constitucional a la salud e investigue lo que está pasando aquí. Pero entonces el llamado al fiscal general de la República, doctor Tarek William Saab, para que se aboque a este tema. Y yo quisiera retomar un poco ese punto que usted acaba de mencionar, doctor, sobre las cadenas del frío, porque bien se sabe que para garantizar el buen estado de las vacunas, pues es indispensable las temperaturas, en algunos casos, como usted lo mencionaba, de menos 20 grados, es prácticamente una criogenia. Y en un país donde existen las fallas constantes de electricidad y sin un cronograma establecido, donde muchas veces las morgues, incluso en el país, no poseen refrigeración por la falta de mantenimiento. ¿Cree usted, o más o menos la Federación Médica completa, ¿no?, que de manera independiente, a través de una ONG o fundaciones o de otros organismos internacionales puedan recibir ustedes, distribuir y aplicar las vacunas en el país? ¿Eso sería una posibilidad también? No, es imposible que cualquier organismo independiente haga uso y distribución de las vacunas. Por convencionalismo de la salud pública internacional, debe ser canalizada por los estados que ostentan la administración sanitaria en cada país. Por lo tanto, nosotros no estamos buscando el que haya una independencia en la distribución y colocación de vacunas. Ya lo hicimos ver con la solicitud que hizo Fede Cámaras hace aproximadamente 2 meses, que ellos querían aportar un programa de vacunaciones. Le hicimos ver que eso era menester del Estado venezolano a través de su ministerio con competencia y salud. Lo que sí debemos decir es que ese programa de vacunación no solamente debe estar al alcance del Estado venezolano, sino de todos, de las organizaciones no gubernamentales, de entes que puedan ayudar, de todas las organizaciones religiosas que tengan espacios para la utilización de áreas comunitarias comunes y que además hagan una veeduría social en la distribución y uso correcto de las mismas dosificaciones. Tenemos muy pocas vacunas en este momento y la optimización de su uso y velar porque se usen todas adecuadamente es el fundamento del éxito. Y si así comenzamos con este mercado probablemente o supuestamente negro de vacunas, no podemos seguir generando esta circunstancia de déficit, aun cuando faltan, por ejemplo, la vacunación para los individuos que trabajamos en el área sanitaria. Eso es una prioridad fundamentada en la salud pública también en todo el mundo, y así se ha hecho en todos los países en donde se está distribuyendo la vacuna. Ahora, si bien el régimen ha señalado la intención de inmunizar en una primera etapa a personas menores de 60 años que sufran o padezcan 2 o más enfermedades, y según afirmó el propio ministro para la Salud de Maduro, Carlos Alvarado, también se va a incluir como prioritarios a personas de enfermedades renales, también del VIH, enfermedades que comprometen a la inmunidad. Añadió que se van a incluir a los trabajadores de las áreas de servicios que se exponen, dadas sus funciones, como me imagino será el gremio médico,
Y el objetivo del gobierno venezolano es alcanzar el 70% de la población vacunada, como usted bien lo mencionó, en junio, julio y agosto. El 30% restante se pretende alcanzar en los meses de noviembre y diciembre. Y le pregunto, doctor, ¿cree usted realmente que estos objetivos para final de año puedan de alguna manera alcanzarse? Porque ya usted mencionó anteriormente de que es muy difícil dadas las circunstancias de que atraviesa el país social, políticamente, y no sabemos qué puede deparar el futuro con respecto a nuevas cepas que puedan surgir, que puedan de repente no hacer efectivas ya de las vacunas que estarían por llegar. Bueno, lo primero es que si vamos a la realidad, en este momento, con lo que tenemos y al ritmo que llevamos, no podemos alcanzar jamás un nivel de vacunación para este año, y sino que tendríamos que esperar 7 o 10 años para completarlo. Es una cuestión de matemática sencilla. Si el Estado nos sorprende trayendo las vacunas en el transcurso de los próximos 2 meses, muy probablemente para octubre tengamos una meta del 50% de esa vacunación, y con mucha dificultad podríamos estar alcanzando el resto en el componente del año 2021. Pero es muy difícil que la circunstancia actual venezolana logre acelerar un proceso que está bastante viciado en este momento, primero por la indisponibilidad del producto, que es lo fundamental. Para vacunar se necesita la vacuna. Por supuesto. Y además, vacunar no es anunciar vacunas. Vacunar es tener el producto y adecuar un sistema logístico para su distribución y su uso adecuado. Además, como decía recientemente, respetar las prioridades. Porque, ¿qué pasa cuando el Estado aún no publica un programa oficial? En el programa oficial están dos aspectos fundamentales. Están el número de dosis a distribuir y un plan de distribución asociado a prioridades. Cuando tú no tienes el plan publicado y ves anuncios que se comienza a vacunar el personal sanitario pero no termina, se comienzan a vacunar mayores de 60 años pero no se termina, pero saltan ahora que van a vacunar a otros elementos que están en áreas prioritarias secundarias, vemos entonces que ese desorden en la distribución no contribuye al establecimiento de un plan serio. En la medida que el Estado publique el plan, sí habrá una probable contraloría social o un reclamo continuo de la gente para que se cumpla de manera adecuada, porque eso debe funcionar como ha hecho o ha ocurrido en todos los países del mundo, como un mecanismo de relojería, haciendo una cobertura organizada, no saltando de una a otra, porque finalmente observamos además el desorden, que en algunos hospitales entregan un pedazo de papel reciclado con una fotocopia por detrás como constancia. Y la realidad es que la vacunación va a servir de visa para entrar a los países de ahora en adelante. El que tenga necesidad de viajar va a tener que mostrar su carnet de vacunación. Así es. Y ese carnet debe adecuarse a un diseño universal, que pueda ser fácilmente interpretable, que pueda ser verificable, con un sello adecuado. Entonces, dígame usted, las personas que tienen un mayor poder adquisitivo, por ejemplo, y han incurrido en el hecho de la vacunación irregular, ¿dónde está la certificación para poder ellos, que podrían eventualmente salir del país, comprarse un boleto y salir de Venezuela? ¿Dónde está la certificación que va a permitir a futuro el ingreso en países con seriedad en llevar programas de este tipo? Entonces, allí donde están las falencias que debemos nosotros como institución recordarle a las personas. Pero si estamos hablando, doctor, de un país en el cual sus licencias les mandaban a las personas a imprimirlas en sus hogares, donde ya el papel oficial pues habría dejado de existir. Estamos hablando de un país donde los que estamos fuera de Venezuela no podemos prorrogar pasaportes, no podemos sacar nuevos pasaportes porque no hay los materiales. Entonces, eso que usted menciona en este momento, pues es muy importante de que las personas que en este momento escuchan esta entrevista, pues puedan saber que tienen que ir a los sitios oficiales donde efectivamente puedan entonces entregar esas certificaciones adecuadas, porque como usted bien lo menciona, será un problema a futuro para viajar o para otras acciones de vida, incluso hasta laboral. Bueno, amigo, te agradezco mucho la invitación. Debo cumplir otros compromisos y de verdad que siempre estaré pendiente de poder colaborar contigo en esta información tan precisa y adecuada que tú llevas a todos tus oyentes y quienes te ven a través de los mecanismos de redes sociales. Muchas gracias, George.
agradecido siempre de tu Doctor, invitación. a usted muchísimas gracias, amigos. Será el doctor Enrique López Loyo, quien entonces nos estuvo acompañando desde la ciudad de Caracas, en Venezuela. A nosotros, amigos, recuérdense simplemente suscribirse en nuestras redes sociales para que siempre estén muy atentos de lo que ocurre a lo largo y ancho de nuestro país. Por supuesto, la invitación para el próximo jueves a otra ventana a la realidad. Tengan todos una muy feliz tarde. Este programa llegó a usted por cortesía de